Hicimos hace un momento un recuento amplio con nuestros colegas reporteros que estuvieron el viernes en este desalojo del Zócalo de la capital. Todo lo que hay que decir del tema, todos los impactos que causa, desde luego, ver y saber de este desalojo, que por más que fue en no 10, sino 7 minutos, según las crónicas, con una presencia de miles de policías. No queda claro si hubo presencia militar, pero bueno, en fin, estaban vestidos de policías los que por esta República de Brasil ingresaron a la Plaza de la Constitución y fueron, bueno, pues replegando a los maestros y a las maestras, algunos de los cuales todavía quedaban en la plaza. Como se sabe, hubo un ultimátum primero, después otro ultimátum a las 4 de la tarde y finalmente en ese momento se decidió ya la intervención directa de la policía. Esto es lo que hemos visto con las narraciones correspondientes de nuestros compañeros. ¿Qué significado y sentido tiene todo esto, Lorenzo Meyer? Te invito a iniciar la conversación precisamente porque estamos frente a una reforma educativa que se aprobó en el Congreso primero de forma constitucional, luego se aprobaron las leyes secundarias y se hizo un aceleramiento, digamos, del proceso legislativo para tener hoy una reforma educativa ahí. Tendría que ser en funciones y una disidencia que se manifiesta de esta manera y que anuncia, Lorenzo, que regresa a la plaza principal del país. No queda claro si mañana martes o miércoles, pero han dicho que piensan regresar a la plaza. ¿Qué análisis hacer, Lorenzo Meyer, del tema esta mañana? Pues, Carmen, tú dijiste una reforma educativa, es la formal. Yo creo que también aquí hay una educación en cómo tratar el problema de las diferencias políticas y de la protesta social. Creo que también nos dieron una lección y no estoy seguro de que sea la que hubiéramos querido, al menos la que hubiera yo deseado. Hay que ir por partes y rápidamente. Cuando estaba plenamente vigente el régimen priista, una de las características centrales es que no se podía dejar crecer la manifestación de descontento social, esa que se organizaba de manera independiente. Se toleraban algunas y si se pedía permiso, pero la movilización independiente estaba entre los primeros mandamientos del antiguo orden: no la tolerarás. Y bueno, ejemplos los tuvimos desde los años, desde que uno se recuerda, de los años 50, los maestros, los electricistas, telegrafistas, telefonistas, petroleros, luego los estudiantes. En el nuevo contexto, sí se logra ya la organización y la manifestación de descontento independiente, pero también tiene límites. Eso es lo que vimos el día viernes. Yo no sé, Carmen, si tú tuviste oportunidad de leer el artículo de Jorge Cepeda Patterson de El Universal de ayer, que me parece una consideración, creo que muy interesante, porque no llega a una conclusión tajante. Nos dice Jorge que él no está exactamente en la posibilidad de entender la parte compleja, menuda, exacta de la supuesta reforma educativa, que está dispuesto, y yo lo mismo pienso que Jorge, a suponer que hay partes positivas y partes nada positivas, y que se puede tratar tanto de deshacer una forma muy antigua de sindicalismo, en donde, entre otras cosas, se heredaban las plazas como si fuera una organización gremial de la Edad Media, y también que hay un deseo de darle un golpe duro al sindicalismo magisterial, y que esta reforma educativa no es tal, es una reforma del magisterio, pero la esencia de lo que va a recibir el joven, el niño, no está realmente discutida.
pero que en cualquier caso, el derecho que tienen los maestros y que es su derecho a manifestarse inconformes y a protestar, ya que el Congreso, francamente eso ya quedó claro, Carmen, y tú lo pusiste muy bien varias veces, no discutió la ley, alguien se las dio desde arriba, la obedeció y el Pacto por México y listo. El Congreso no sirvió de ese mecanismo, digamos, delicado en que se transmiten los deseos, las oposiciones desde la base de la sociedad y se negocian, sino que una vez que se impuso la reforma, entonces empiezan a negociar al palo dado a ver si Dios lo quitaba. Y por otro lado, que los maestros no hicieron lo necesario para conseguir aliados en la sociedad, sobre todo en la sociedad capitalina, sino que en su esfuerzo por mostrar su oposición, decidieron que un tercer elemento, el ciudadano, el capitalino, sirviera un poco de rehén para su presión, y que ahí sí que falló la parte política y no fue muy inteligente el magisterio, pero al final viene lo que ya conocemos, la fuerza. No es una fuerza desmedida, pero sí es una fuerza mucho mayor de la que se quiso anunciar, de la que se quiso darnos a conocer. Fue más violento que lo que la televisión, que se puso otra vez al servicio clarísimo del gobierno, donde parecía que no sucedía realmente nada, que esos 7 minutos que Mondragón y Calva anunció, pues eran quirúrgicos y que fueron perfectos. Y ya vimos que no, que sí hubo actos innecesarios de violencia, y en las redes sociales empezó a surgir una serie de informaciones en donde, por ejemplo, se alcanza a ver grupos de civiles muy bien formaditos que bajan de camiones, que se mantienen en formación y de repente se les da la orden ya de marchar. Eso me recuerda, pero de manera puntualísima, a los halcones de 1971. Parece pues que hay elementos del antiguo régimen que ya volvieron, una mezcla, es lo que terminaría yo señalando, una mezcla de lo antiguo y lo que quisiéramos que fuera moderno, que hay veces en que el conflicto político no se puede solucionar enteramente de manera limpia y pacífica. Pues sí, en todas partes ocurren estos hechos, pero en el caso mexicano está todo muy turbio. No nos alcanzamos a explicar exactamente las causas de todo. Hay que sospechar de las explicaciones que nos dan y tenemos que buscar abajo de ellas qué es realmente lo que quieren los maestros, qué es lo que quiere Peña Nieto, y cualquier declaración del gobierno como eso de que todo se hizo quirúrgicamente, perfectamente, y no hubo más que unas cuantas cosas casi excepcionales de violencia. También tenemos ahora que acudir a las redes sociales y ahí nos damos cuenta, yo no sé, tú has de haber recibido, Carmen, muchísimo más que yo, pero un montón de fotografías sí, y de videos con escenas de violencia que no se reportaron en los medios masivos de comunicación. Entonces me queda la impresión de que estamos todavía a mitad del río y que no sé qué es lo que vaya a prevalecer, si los elementos autoritarios del pasado o estamos yendo penosamente a una nueva forma de resolver las confrontaciones políticas.
Pues ahí está, Lorenzo Meyer. Sí, desde luego que recibimos muchos videos y muchas imágenes y crónicas precisamente alternativas, digámoslo así. Sí. Hemos subido varias de ellas en nuestro sitio de Aristegui Noticias, que está en este momento trabajando igual que nosotros. Saludos a ellos. Y bueno, pues ahí se pueden observar por lo menos 8 o 9 videos que nos muestran precisamente todo aquello que no se registró cabalmente en otras narraciones o crónicas que fueron las que dominaron la escena el viernes pasado. Déjenme, Sergio, Denise, hacer una pausa breve. Regresamos con su opinión sobre este momento que se vive, el magisterio disidente y este punto de tensión política que existe y que ellos han adelantado tiene que ver con su decisión a regresar a la plaza del país. ¿Qué lectura le dan a este panorama? Denise, Sergio, en un momento más. Denise, Sergio, de la mano del análisis de lo que pasó el viernes también está, y más adelante, si les parece, nos detenemos más, el Zócalo capitalino ayer, después del desalojo de maestros, la fiesta de independencia, el grito nacional. Aquí hablábamos del cálculo de cuántos habrán estado en la plaza, porque crónicas como las de Reforma hablaban de 8,000, que es muy poquito, la verdad que creo que ahí se equivocaron con este dato, pero ya preguntamos directamente a la Secretaría Pública, que estima que entre 50 y 60,000 asistentes a la plancha del Zócalo de ayer, lo cual es un grito muy desangelado. Realmente, año tras año, pues la gente se llena el Zócalo. Normalmente esta es una cifra bastante pobre frente a lo que sería fechas anteriores. Históricamente el lleno del Zócalo prácticamente se da por un hecho. Entre 50 y 60,000 asistentes. Había lluvia, pero suele haber lluvia siempre. Entonces, bueno, lo dejamos ahí como un dato también para ustedes en su análisis. Si nos dice algo lo desangelado del grito, si nos dice algo que la gente finalmente no acudió como en otros años, y que tuvieron incluso que recurrir a acarreados, y lo digo ya con conocimiento de causa porque hay videos que se han grabado precisamente muy interesantes de entrevistas que se le hicieron a la gente de la primera fila del Zócalo, a las que se les dieron gafetes del Estado de México, de Tultitlán, y las entrevistas con las personas que estaban ahí pues claramente nos muestran este fenómeno que conocemos claramente todos como un fenómeno de acarreo. Todo junto nos habla del México que estamos en estos momentos viviendo. Denise Dresser, tu lectura del asunto, de los asuntos en este momento. Yo creo que el Zócalo desangelado es evidencia de la desazón social que se vive ante este clima de polarización, las marchas consuetudinarias en el Distrito Federal, esta sensación de que las cosas están saliendo un poco de control, de que el gobierno no está manejando bien la situación, y que ante el plantón en el Zócalo, que se había vuelto insostenible para el gobierno de Peña Nieto, porque ya era como una especie de reto, de desafío al poder del Estado. Y de ahí que se tomara la decisión de usar la fuerza pública el viernes. Y yo creo que para Peña Nieto se había vuelto algo de valor simbólico el retomar la Plaza de la Constitución para la víspera del grito. Exacto, en la víspera del grito. Y además la presión social de ciertos grupos empresariales, de ciertos medios, de clases medias, que sienten que sus derechos al libre tránsito están siendo violados. Creo que todo eso se combinó para que Peña Nieto decidiera usar la fuerza pública, que digamos, funcionó, pero lo pondría entre comillas, porque vemos la capacidad del gobierno para desalojar, pero no para dialogar. Vemos una capacidad para usar la fuerza pública, pero no para privilegiar la política. Resulta increíble que el gobierno de Peña Nieto no haya previsto la resistencia que la disidencia magisterial iba a ofrecer ante la reforma educativa. Ya lo hemos comentado en esta mesa. Hubo 13 foros en los cuales participó la coordinadora, 12 o 13, no sé exactamente cuántos, y a pesar de ellos, de esos foros, la reforma pasó en el Congreso sin que se le modificara una sola coma, sin que se tomaran en cuenta algunas de las sugerencias, algunos de los acotamientos que la coordinadora había hecho. Y
esta reforma aprobada al cuarto para las 12, recordemos que se aprobó en una situación, en condiciones bastante inusuales y con un Congreso que yo creo que se sintió presionado, tanto por ciertos sectores de la opinión pública como por el propio gobierno de Peña Nieto, que quiere sacar estas reformas rápidamente, al vapor, para mandar la señal de que este es un gobierno reformista, que no está dispuesto a permitir la parálisis legislativa que caracterizó, por ejemplo, al gobierno de Vicente Fox. Y mira, yo creo que la reforma se encamina en la dirección correcta al incluir la evaluación y la profesionalización de los maestros, pero faltan muchos detalles por saber de su instrumentación. Creo que hay grupos como la coordinadora que se sienten desprotegidos ante esta reforma. Muchos no quieren perder la seguridad de la plaza, otros no saben bien lo que entraña la reforma a detalle, pero sí se sienten dislocados y amenazados por ella. En ese sentido estoy de acuerdo con Lorenzo Meyer. Estamos viviendo una especie de sistema político híbrido en el cual caminamos, como lo decía Aguilar Camín en algún libro hace años, sobre cenizas y semillas. O sea, coexisten ciertos elementos de modernidad, pero comprometidos también por alianzas que se están haciendo con ciertos grupos, o sea, con quienes apoyan a Peña Nieto, y las fuerzas del pasado. Yo creo que muchas de ellas, aunque entiendo la dislocación de los maestros, creo que la coordinadora representa un sindicalismo muy añejo, muy vetusto, que no sabe cómo reaccionar y cómo subirse al carro de una reforma que va a llevar a la pérdida de muchos privilegios, pero también oportunidades para la profesionalización de maestros, que ojalá la reforma conduzca a que recuperen el orgullo de ser maestros, que ser maestro se vuelva algo que tenga valor social, que la reforma educativa contribuya a que la educación sea vista como una palanca para la movilidad social y no como un simple instrumento de pacificación social o de reclutamiento de maestros para proveer votos en cada elección. Sergio Aguayo, ¿cuál es tu análisis? Centro mis comentarios en una idea: el fracaso del diálogo de ideas y de inteligencia. Siempre ha sido un problema en todo sistema político y en todo país cómo procesar las diferencias. Y tal vez el intercambio más crudo y que me ha resultado inevitable regresar a él fue un evento en Salamanca poco antes, durante la Guerra Civil, el 12 de octubre de 1936, cuando el general de la Legión, José Millán Astray, lanzó, después de un discurso para descalificar a Unamuno, Miguel de Unamuno, unos gritos: "Viva la muerte y abajo la inteligencia". Y Unamuno le respondió: "Venceréis, pero no convenceréis", en fin, con aquel lenguaje tan florido. "Vencerán porque tienen sobrada fuerza bruta, pero no convencerán". Una y otra vez he regresado este fin de semana a esta frase porque veo el fracaso en México del diálogo de ideas que busca ejercer dos de las grandes virtudes de un régimen democrático: escuchar con ganas de comprender para modificar lo que uno piensa, y usar las ideas o lo que de las cuales uno está convencido para querer convencer al adversario. En ninguna de las partes se advierte esa voluntad. Mencionaba Denise, y lo comentábamos aquí antes con toda razón, que el gobierno federal jugó a desgastar a los maestros, y en eso, si en algo son maestros los priistas, es en desgastar a los adversarios o a sus enemigos. Los cansan, los llevan a la desesperación, y sí, los mandaron a 12 foros en todo el país para luego ignorarlos olímpicamente como parte de un esquema muy elaborado y muy practicado. Y se aprovecharon, y aquí debo mencionarlo, de la parálisis de la izquierda expresada en el gobierno del Distrito Federal.
declaraban estar mediando, pero de hecho no hubo mediación. Hoy Roberto Samarripa en su columna, ya al final de su columna, qué fuerte, ¿no? Saca una idea muy fuerte, dice, lo que vimos fue la Policía Federal, la Fuerza Pública y los otros barriendo. Desaloja y luego entra el gobierno del Distrito Federal a barrer. Es decir, es fuerte la idea, pero refleja algo que es preocupante. Cómo la izquierda institucional, en este caso, no tuvo la capacidad para hacer una mediación que impulsara no solo sentar en la mesa a dos partes encontradas, sino plantear ideas, propuestas, ausencia total. En el caso de los maestros creo, y estoy aprovechando esta pausa del desalojo del Zócalo y el intento por regresar o la ocupación otra vez, para señalar un aspecto que no se ha mencionado, la enorme disparidad de culturas políticas de los maestros de la CENTE con el Distrito Federal. No acaban de entender que en el Distrito Federal, con todos nuestros defectos y nuestras... de que yo no creo que seamos modelo para nadie, pero tenemos una cultura y unos métodos de tomar decisiones bastante más democráticos que en otras partes del país. Y en ese sentido, una crónica de una asamblea realizada el sábado, que apareció el día de ayer en Reforma, fue muy reveladora, porque para este análisis que estoy haciendo, porque una maestra de la coordinadora del Distrito Federal hizo un planteamiento sensato. ¿Por qué en lugar de bloquear no salimos a convencer, a explicar a los capitalinos el porqué de nuestra lucha? ¿Por qué solo decimos que queremos que deroguen la ley? Porque no es una reforma educativa sino laboral, sino que salgamos a dialogar y a expresar lo que creemos. Y según esta crónica, a la maestra la chiflaron, la callaron, porque el diálogo no es lo que interesaba. Lo que interesaba, y ese es el nivel del debate en el que estamos, es ocupar y preservar las posiciones, los presupuestos, los privilegios, y hacer a un lado la capacidad de un diálogo que permita escuchar e intentar convencer. Y esa es una de las frases, por cierto, que utiliza Jorge Cepeda y que me parecen totalmente acertadas. A los maestros de la CENTE se les olvidó que el método democrático incluye convencer, no tal vez al gobierno de Peña Nieto, que no se va a dejar convencer, pero sí a una sociedad bastante dispuesta a entender y atender cuáles son sus planteamientos, siempre y cuando estén dispuestos a hacerlos, pero con ánimos también de escuchar. Y yo insisto, en la medida en la cual los maestros no entiendan que la violación del derecho al libre tránsito es una agresión a otros derechos, igualmente válidos como los que ellos defienden, pero mientras sigan ignorándolos y despreciándolos, lo que estamos viendo es un diálogo para ver quién se impone al otro. Unos para imponer la ley, los otros para derogarla, y lo que está padeciendo, y eso me regresa al punto de partida, es el diálogo, y me temo que ya a la hora de medir quién tiene más fuerza, pues tal vez no tengamos un vencedor absoluto, porque se olvida que lo que está pasando en el Distrito Federal es un frente de batalla, pero hay movilizaciones sociales en otras partes del país, no solo por los maestros del CENTE, sino por otros motivos. Denise, ¿querías agregar? Sí, me parece que Sergio tiene un buen punto en cuanto a que ninguna de las dos partes logra convencer.
Si el gobierno no logra convencer de las virtudes de la reforma educativa y no logra explicarle a la sociedad por qué la importancia y la urgencia de una reforma y las implicaciones que va a tener. Y por otro lado vemos a maestros que tampoco convencen sobre la legitimidad de su causa. Y vemos a una ciudadanía presenciando esto o quedando atrapada en el empate de fuerzas que se va a dirimir probablemente con el uso continuo de la fuerza pública, y esto sienta precedentes, creo que preocupantes, para otras reformas que vienen, porque si esta se aprobó al 11:45, ignorando las demandas de la disidencia, ¿qué va a pasar con la reforma energética, por ejemplo? Que también entraña consecuencias profundas para el manejo de la política económica, para la cuestión fiscal, para la transferencia de rentas, si no hay una buena regulación sobre la inversión privada que se va a permitir en el sector energético, y que se apruebe a una velocidad extraordinaria, porque creo que eso es lo que busca el gobierno de Peña Nieto, la aprobación rápida de reformas, queriendo que esto funcione como un catalizador para atraer inversión y para que así crezca la economía y el PRI pueda quedarse en el poder ad infinitum. Pero creo que lo que ha ocurrido en los últimos días marca un estilo de hacer política y de aprobar reformas que es preocupante, porque sin convencimiento, sin apoyo social, son reformas que van a estar siempre cuestionadas, con poca legitimidad y poco apoyo social, y van a ser controvertidas, como lo fueron tan controvertidas las privatizaciones salinistas y con los resultados que ya padecemos. Bueno, Carmen, creo que el resultado de largo plazo está todavía la moneda en el aire, pero lo que sí se hace ya evidente es que del lado del gobierno hay muchos resabios de lo antiguo. Es una escuela de hacer política que ya la conocemos. Lo realmente novedoso es la sociedad mexicana, que en este caso los maestros, como señala Sergio y Cepeda Patterson, entre otros, que no han encontrado el tono para dialogar con nosotros. Ya se sabe que no, con el Congreso sí que no pudieron, porque el Congreso también tiene resabios de lo antiguo, de esas cámaras que no supieron ser cámaras desde el siglo XIX, cuando Cosío Villegas en su historia moderna de México señala que una vez que triunfa la República hay algo, un momento de enorme lucidez en el Congreso donde están los mejores, y luego dice, se apaga y ya no vuelven hasta que tiene lugar la revolución. Y yo diría que hasta el día de hoy el Congreso mexicano no sirve. En esta momento de no definición, pero que nos va a definir finalmente. El pluralismo, que debería de ser la esencia de la democracia, como lo señalaste, Carmen, no existen los medios de difusión, y los medios de difusión son fundamentales en la democracia. Sin una discusión informada, pudiera no haber fraudes y a la vez no haber democracia. Ahora, en México me sospecho que siguen estando los fraudes y que además no hay la posibilidad de tener al ciudadano informado. Tenemos algunos de nosotros que rascar de las entrañas como mineros para sacar algo de información, pero el mexicano normal, común y corriente tiene mucho trabajo que hacer para sobrevivir, para ganarse el sustento diario. Es su derecho tener una información plural y bien hecha, pero no, el grueso de los mexicanos toman su información política de la televisión y nada más de la televisión, y eso nos lo dicen una buena cantidad de encuestas del pasado y del presente. Entonces, si ahora resulta un gobierno priista de
de extracción de lo más tradicional, porque el Estado de México y el Estado de Hidalgo, vaya que si son el prismo tradicional ese que nunca ha cambiado. Y luego hay falta de pluralismo también en los medios, que son parte fundamental de la vida democrática. Bueno, estamos entrampados, es la sociedad mexicana la única, y algunos sectores, que pueden ponerle freno a lo que vimos el viernes y que vamos a seguir viendo, que es la proyección de lo inevitable, de las fuerzas del pasado. Está en nosotros, pero no sé qué capacidad tengamos de ponerle un alto a esto e impedir realmente el regreso que está ahí en toda, hasta en las pequeñas manifestaciones, en eso de traer acarreados al grito, pues ya es y del Estado de México, desde luego, es uno de los botones, de los muchos botones de muestra de que por parte del poder formal político hay muy poca disposición a transformar la naturaleza de la vida pública mexicana. Tiene que venir de la sociedad, pero la sociedad también está dividida. Hemos visto cómo una parte bastante conservadora, y que hay muchos representantes de ella, aplaude cómo se llevó a cabo el desalojo. La humillación que tú dices, Carmen, de los profesores, está también en una parte de la sociedad. Basta leer en el periódico Reforma esas pequeñas muestras que saca todos los días de los twitters, así un poco al azar, y después de lo del viernes, hay en una parte de la sociedad mexicana un regodeo, un gusto, un estar saboreando como propia la victoria, y decir, ahora sí, el Zócalo huele a maestro limpio. Hay unas expresiones, estas ya no son del gobierno, o si son del gobierno, pues qué bien disfrazadas están, porque parecieran ser de la sociedad. Así que estamos todos en un momento de indefinición que veo que se va a prolongar, y no tengo mucha confianza en que prevalezca la parte más democrática, sensata, realmente moderna de la sociedad mexicana, sino que el gobierno se va a montar en el aparato publicitario que tiene con la televisión de su lado y en los instintos conservadores, brutales, discriminatorios de una parte de la sociedad mexicana. Déjenme, Denise, Lorenzo, Sergio, hacer una pausa y regresamos en estos análisis que están ustedes realizando y estamos compartiendo con el auditorio. Hablando de lo que pasó ayer en la noche, si me lo permiten, vale la pena recuperar algunos de estos videos, digamos la comunicación alternativa, después de ver esas transmisiones del grito de la televisión, realmente que dan mucha pena. Bueno, pues hay narraciones alternas, digámoslo así, que se han subido a YouTube y que están circulando en estas horas. Hubo quien, por ejemplo, el periódico 24 Horas recogió testimonios precisamente de lo que dices, Lorenzo, de lo que hemos aquí comentado. Un Zócalo que ya nos dice la Secretaría de Seguridad Pública estuvo como con 50 o 60,000 personas, un Zócalo desangelado, comparado con otros muchísimos años atrás, en donde el Zócalo suele estar llenísimo el día del grito. Bueno, ahora tuvimos entre 50 y 60,000 asistentes solamente en la plancha del Zócalo ayer. No sabemos cuántos, pero sí claramente identificables, gente del Estado de México a quien se colocó en la primera fila con gafetes incluidos porque se les permitió la entrada precisamente porque venían acarreados. Hay una parte de este testimonio que toman los colegas de 24 Horas, en donde se escucha, por ejemplo, a la que parece ser la líder o quien organiza, digamos, el acarreo, y entonces al final en la conversación acaba diciendo que pues que sí, que les dieron michotes, tortas, refrescos. Por lo menos en esta parte del Zócalo había gente que hablaba de que habían llegado en camiones de Tultitlán
hablaban también de 13 camiones, por ejemplo, que había puesto el presidente municipal de un lugar mexiquense, y eso es otra parte de la estampa del día de ayer, y de lo que estás diciendo, Lorenzo, en este momento de la conversación. Si les parece, vamos a la pausa y regresamos, y dejamos correr esto que, como decíamos, grabó el colega del periódico 24 Horas, recogiendo estos testimonios en la plancha del Zócalo, entre quienes llegaron del Estado de México para ser colocados en primera fila cerca del balcón presidencial para festejar el grito de independencia. ¡Viva México! De Chicoloapan, nos acompaña, nos venimos de Chicoloapan, del municipio de Chicoloapan. Ah, no, está en Santa Cruz de Yehualco. En autobús, 47. En nuestro autobús nada más. 13 autobuses. ¿Se organizaron? Entre todos nos fuimos de caravana. ¿Pero quién? ¿Cómo consiguieron los autobuses? Pues nuestro presidente municipal nos apoyó para venir aquí a dar el grito y acompañar al licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Por qué traen ese papelito? Es para seguridad nada más. ¿Quién se los puso? Ah, no, esos nos los asignaron. Nos los asignaron, así nos los dieron. Chicoloapan, 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 arriba Chicoloapan. A las 3 nosotros llegamos a las 3. Ya comimos. Arroz, michotes, refresco y a tortas. Ya comimos. Lo dieron también. ¿Me lo dieron? ¿También del presidente municipal? ¿Quién sabe? Pero nos dieron. ¿Quién sabe? Pero nos dieron una de las expresiones que se utilizaron precisamente para contestar a Jorge Villalpando, el colega periodista que con mucho tino pues se fue a la primera fila de los que estaban en este grito de independencia para el periódico 24 Horas, que lo subió a su sitio de internet y del cual lo tomamos para compartirlo con usted esta mañana en el análisis de las cosas. Volvemos.